hemos evaluado en otros espacios, sobre todo en la presentación del enfoque holístico configuracional, que según la teoría del conocimiento científico, esta se maneja o transita de la contemplación viva. Uno como investigador percibe que hay una problemática, ciertas insuficiencias que deben ser resueltas o tratadas a través del método científico. Por eso lo lleva a un pensamiento abstracto, lo va a constatar, a contrastar sobre la base de las teorías existentes, teniendo una postura, por supuesto, que el investigador determina en torno a sus conocimientos, la postura de la institución sobre la cual trabaja, aborda y se supera, y otras cuestiones que tienen que ver mucho con la cultura investigativa en la cual está insertado, para finalmente introducir en la praxis, en la práctica, esas transformaciones que les van a permitir, de hecho, todo ese recorrido en lo que consideramos como una espiral del conocimiento. Visto esto, y repito, no es más que una de las tantas opciones de concebir la teoría del conocimiento, pero desde esta postura, visto esto, desde CESPE y como una inquietud desde el punto de vista epistemológico, en el análisis y al estar insertado en varios tribunales de maestría, doctorado, especialidades, diplomaturas, etcétera, donde se presentan resultados de investigación, nos hemos percatado que existe un conjunto aún de insuficiencias metodológicas en la aplicación de lo que es la teoría de la comunicación científica. Hay una linealidad en la exposición de la lógica investigativa. Es una suerte de carretilla, una suerte de línea recta o de camino predeterminado en el que nos insertamos para ir comunicando los resultados de una investigación. No es para nada errado continuar haciéndolo de esta manera, pero la comunicación como uno de los procesos que demanda más flexibilidad, crítica, relecturas en el ámbito de la ciencia y la comunicación de la investigación, también requiere de esas modelaciones que permitan que el discurso científico para nada se siga concibiendo como un espacio aburrido, un espacio donde hay que escuchar todo ese discurso que conocemos, que de aquí parte a lo otro y luego viene lo que todos conocemos, esa linealidad que mata las ganas de seguir no solo produciendo, sino comunicando la ciencia. Eso, por supuesto, está adherido a una ortodoxia científica en la presentación del resultado. Nos dejamos llevar, uno, por el requisito propio de la institución en la que vamos a presentar la maestría o el doctorado, y porque no nos abren los ojos a otras opciones de lógica de presentación. Esa ortodoxia o ese eclecticismo teórico que se sigue ciegamente pudiera describirse como parte del mito de las cavernas. Nos estamos refiriendo a que el día de hoy vamos a salir de ese contexto donde solo se ven sombras a un espacio de luz. Vamos a abrir la caja, abramos el pensamiento y veamos otras figuras, otros contextos, otras modelaciones que pueden servir de hecho para transformar esa linealidad y esa ortodoxia de la que estamos hablando la tarde de hoy. Y es que precisamente existe una insuficiente creatividad en la modelación de la exposición y lógica de presentación de los resultados científicos. Son décadas de una temporalidad en la que nos vemos inmersos en ese proceso de presentar de la misma forma lo que pudiera ser una recreación para todos los sentidos, la vista, el oído, la percepción desde el punto de vista del tacto, un tribunal frío, un monitor que nos va dando algunas cuestiones de orden lógico hacia la inducción o deducción de un resultado investigativo. Bueno, esperemos que la tarde de hoy comencemos todos juntos
a transformar esta perspectiva de la realidad investigativa y comunicacional en la que nos hayamos inmersos en cada uno de nuestros ecosistemas académicos. Bueno, la lógica de exposición, grosso modo, y sobre una media internacional, la mayoría de las veces parte de lo que ya habíamos hablado. Esa inquietud del investigador de reconocer una insuficiencia o varias insuficiencias que forman parte de una problemática o problemáticas que derivan en un problema científico, lo cual motiva a buscar en la teoría pedagógica existente si hay una solución. Y por tanto, con esa solución o la inexistencia de la misma, comenzar a abordar un proceso de investigación científica. El método científico, por tanto, se hace presente para poder solucionar dicha problemática. Hay entonces la necesidad de entrar en la caracterización de la práctica educativa. Recordemos uno de los encuentros anteriores, que esa caracterización de la práctica puede estar en el orden metodológico, axiológico, psicológico, didáctico, pedagógico, formativo, etcétera, según el objeto de estudio que le compete a cada uno de ustedes en ese momento. La caracterización de la práctica educativa, por tanto, requiere de instrumentos de investigación que van a estar acordes al enfoque investigativo que usted va a desarrollar, sea fenomenológico, sea interpretativo, sea de investigación, acción. Esos instrumentos responden como parte de una coherencia metodológica y epistemológica a esos instrumentos, a ese enfoque de investigación. La contemplación de las dificultades y potencialidades. ¿Por qué quiero detenerme aquí? Porque nos encontramos que la mayoría de los investigadores sí hacen un diagnóstico y declaran cuáles son las dificultades, insuficiencias, falencias que tienen ese proceso. Pero ese diagnóstico debe darnos potencialidades, porque existen. Si solamente vemos los defectos y no las virtudes, estamos despreciando los aspectos favorables que tiene el contexto para mejorar la problemática inicial que hemos definido. Entonces, sobre una suerte de visión estratégica en esa caracterización de la práctica educativa, en ese diagnóstico que implementamos para conocer las verdaderas insuficiencias de la problemática, debemos de declarar tanto las dificultades como las potencialidades que posee el proceso. Esto nos permitirá elaborar una propuesta más integral, más completa, que tenga la posibilidad de ser más sostenible en el tiempo, porque no solamente va directo a atacar, por decirlo de alguna manera, esas insuficiencias, sino que se va a asentar en las potencialidades que existen en el contexto educativo, para finalmente aplicar esa propuesta a la práctica. Les comento que pueden ustedes detenerme en cualquier momento, preguntar, comentar, para que podamos ir enriqueciendo lo que ya desde el inicio les comenté que es un diálogo, es un taller, es un intercambio entre ustedes y nosotros, presentes en la sala: Yesenia Centeno de Venezuela, Elizabeth Mercedes desde Panamá, Marino de Jesús desde Colombia y Milixa Novoa, presidenta adjunta de CESPE Perú, con nuestra coordinadora Viviana Margarita Monterrosa Montes. Así que tienen ustedes esa posibilidad de interpelar en cualquier momento de la actividad para que podamos intercambiar sobre la base de los aspectos que estamos exponiendo. Muy bien. Dicho esto y planteado la lógica de investigación, repito, como una media internacional que hemos percibido a nivel de CESPE, podemos decir que solamente estamos analizando esta parte, lógica de investigación, porque en dependencia de esa lógica, en nuestro cerebro, en nuestras funciones corticales superiores, estará la lógica que implementaremos en la exposición del resultado. ¿Qué sugiere esta idea? Que siempre vamos a ir
en el proceso investigativo del pensamiento a la práctica, de la concepción de la idea a la comunicación del resultado. Bien, ¿qué plantea entonces la introducción no lineal en la exposición de los resultados científicos? El modelo ortodoxo de la presentación del resultado científico se sustenta en la explicación y argumentación de lo que es el diseño teórico-metodológico, las categorías, bueno, este es el problema, el objeto, el campo, la hipótesis, los aspectos que conllevaron a determinar la problemática, el objetivo de la investigación, los aportes que pretendemos alcanzar, todo eso que está muy bien articulado, pero también muy bien enquilosado por décadas de presentación con la misma lógica, nos ha conllevado a que no existan, como dije anteriormente, nuevas formas y modelos más recreativos para esa socialización científica. Y por tanto va a los fundamentos teóricos, los resultados de la caracterización y la propuesta elaborada con la evaluación de su factibilidad práctica. Se sustenta en la estructura lógica de la investigación anteriormente planteada. Claro, con variaciones en particularidades, en contextos, en formas de concepción, pero la media ha demostrado que prácticamente por ahí va el curso de la socialización de los resultados científicos. La presentación deviene en explicación muchas veces de etapas de investigación o de tareas de investigación con los métodos que se implementan y se aplican para poder arribar a la solución de cada uno de los aspectos del proceso investigativo. ¿Qué nos dice la implementación de este modelo no lineal para la presentación de resultados científicos? Conocemos esa parte, esa concepción, pero ¿cómo sería un modelo no lineal? Que no vaya por esa misma dinámica, sino que la transforma y la recrea. Quisiera escuchar algunos criterios de ustedes con este movimiento del subsuelo de socialización del resultado científico que estamos tratando de implementar en cada uno de ustedes. Sobre la base de esa media, más o menos se mueven ustedes en su contexto, o sea, del modelo lineal o ortodoxo, y cómo sería transformar en un modelo no lineal el proceso de socialización científica. Les cedo el espacio por unos minutos. Tienen la palabra, colegas. Vamos entonces a circunscribirnos. Le damos la palabra a la doctora Militza para empezar la primera ronda de participación. Doctora Militza, bienvenida. Muchas gracias. Muy atenta a lo que el doctor Vitre nos está compartiendo, un poco también desde la experiencia, comentar y contrastar con lo que usted ha expresado, doctor Vitre, es para recaer bien en el recibimiento de la idea que usted nos ha compartido esta tarde. Por ejemplo, cuando nosotros hemos tenido una investigación que hemos realizado, sí, pues es verdad, le comento que a veces hemos sido, o he tenido esta experiencia, pero también lo he podido observar, hemos sido criticados o de repente no caído en relación a lo que esperaban cuando nosotros hacíamos la exposición de los resultados finales. Yo le llamaba un poco también el tema de la divulgación, la defensa, a eso quería llegar. Cuando nosotros presentábamos los resultados que habíamos obtenido en todo este proceso de desarrollo de la investigación, y a veces quienes escuchaban no entendían o criticaban porque no era lo que ellos esperaban. Entonces, por ahí quisiera yo que de repente un poco más, porque no le entendí esta parte de la explicación del modelo no lineal. De repente no le capté bien la idea, pero de la experiencia, cuando uno expone los resultados, los expone de acuerdo a la experticia que he tenido en el desarrollo de esta investigación, pero ¿qué sucede cuando estos resultados
para quien nos está escuchando no son lo que ellos esperaban, que tampoco es que mi investigación va a ser lo que ellos esperan, sino en la forma en cómo se están comentando. Por ahí yo quería llegar, doctor Vitre, comentar un poco la experiencia y lo otro que si de repente me pudiera explicar un poquito más con respecto al modelo no lineal. Precisamente hacia ahí vamos, doctora Milixa, a expresar qué significa el modelo no lineal. Vamos a sentar algunas bases precedentes. Las premisas son, hasta el momento, en su institución educativa o en las instituciones de educación superior en las que ha trabajado, ¿existe o no un modelo de comunicación de resultados científicos que prácticamente es inamovible? Ah, sí, es verdad. Cada uno de los programas de superación, maestría o doctorado, esquematizan la socialización de esa presentación de resultados, ¿sí o no? Sí, definitivamente. Ahí creo que vamos de la mano, por si acaso. Sí es verdad, porque, por ejemplo, tú vas de una universidad a otra, no, por así decirlo, el esquema A es de tal universidad, el esquema B es para tal universidad, el esquema C de tal universidad. Entonces, a las finales, y lo comparto abiertamente, de repente les pasa a los compañeros, a los colegas allá en los espacios en los que se encuentren, es que no sé si, discúlpenme la palabra que lo utilice así de fuerte, o es la ignorancia o la ausencia de tanto conocimiento, es decir, es que la universidad A jamás va a ser mejor que la B o la C porque la divulgación o la presentación de los resultados sea diferente. Entonces, yo creo que el objetivo de terminar la investigación es dar lo mejor y presentar tal cual hemos tenido, pero sí muchos se encasillan en la presentación formal final de estos resultados que hemos obtenido, y lo he vivido, porque de una universidad a otra en las cuales he pasado como estudiante presentando los resultados de los trabajos investigativos, cada uno era totalmente diferente, y si tú te equivocabas en un flyer o una dispositiva, como que era peor criticado, o como era sobre puntajes, te ponían un puntaje menos. Eso por un lado. Por el otro lado, desde la experiencia, le comento ya de la virtualidad, el tema de la presentación de los resultados dejó de ser decir, tan teórica, en el sentido de que los flyers, las diapositivas que se presentaban estaban llenecitas de textos. Sí me gustó, les comento, una experiencia en una de las universidades en las que estuve, que estas presentaciones de los resultados del trabajo de investigación se volvió mucho más iconográfica. Bueno, a mí me encantó, realmente me sentí muy cómoda, más dinámico el trabajo para poder presentarlo. Se me hacía más fácil explicarlo con mis propias palabras, manejando todo lo que tenía dentro de mi investigación, que llegar a otra universidad y leer la parte teórica incluso para quienes me observaban, leer las diapositivas llenecitas de teoría. Sinceramente, si me preguntase, doctor Víctor, sí, las universidades, cada quien escoge el diseño que quiere, pero me gusta bastante el tema iconográfico, porque como investigadora me sentí mucho más relajada, dominante de mi trabajo de investigación, y se me fue más fácil hablarlo. Porque a veces si tú te olvidas de una línea o te pierdes, wow, en una diapositiva, en un flyer lleno de texto, bueno, eso sí que no me gustó, pero sí, coincidimos ahí, doctor Víctor. Cada universidad quiere apostar lo suyo por un modelo de resultados, pero a las finales todos tienen, por el tema del marketing o de imagen, quieren sobresalir unos de otros. Eso es lo que yo podría comentar desde la experiencia o las experiencias que he tenido y he podido compartir con otros colegas de otras universidades acá en Perú. Indudablemente, coincido plenamente con usted, doctora Milixa. Y cuando vamos a el elemento de esencia, nos percatamos que los cambios o transformaciones en esos modelos de presentación son más de elementos externos que de contenido, son más de forma que de esencia, buscando precisamente esa posibilidad de sobresalir. Pero la media indica que se mantienen en cada uno de los momentos esa ortodoxia, esa estructura esquemática en torno a los aspectos de la socialización. Yo establezco como institución que para presentar una tesis de maestría tienen que pasar por A, B, C, D, H, I, J, K, o sea, tiene que ir saltando por cada uno de esos puntos
de manera invariable, porque si no queda penalizado, queda vetado. Es prácticamente como un pecado capital irrumpir con una propuesta de comunicación que pueda transgredir esa norma. Hacia ahí es que debemos de comenzar a introducir modelos no lineales de comunicación y presentación de resultados. A eso me refiero. Que precisamente los modelos ortodoxos están sobre la base de ese arraigo cultural o investigativo que no se transforma. Para poder hacer cambios de paradigma, para poder hacer evoluciones de investigación, también tienen que haber transformaciones en la comunicación. Antes se hacía con un retroproyector, hoy se hace sobre la base de plataformas virtuales. Entonces, si la forma va cambiando, ¿por qué los contenidos no? Podemos hablar precisamente de una verdadera evolución en la socialización de esos resultados. Hacia ahí se inserta la propuesta del modelo no lineal. Bueno, Yesenia Centeno comentaba a través de la caja del chat que existen sí lineamientos para la presentación, pero que a veces no están normados. Es como un algoritmo más o menos a cumplir y que tiene expectativas entonces a conocer de qué estamos hablando en torno al ejemplo del modelo no lineal de presentación de resultados científicos. ¿Alguna otra presentación o comentario hasta el momento? Doctor Vite, quisiera de repente un comentario adicional en la línea que usted expresa. Por así decirlo, no sé cómo lo van a tomar, pero por ejemplo, yo si quiero hacer un estudio XYZ y sé que va a terminar en un trabajo de investigación en tal cual universidad que fuera, como partícipe de ese curso, de ese diplomado, de esa maestría, de ese doctorado, ya desde un inicio te dan el esquema que uno quiere hacer. Entonces, claro que a las finales uno quiere realizar el estudio y como que se acomoda a la exigencia que te dan, pero ya cuando sucede o cuando llega el día, como dice usted, de compartir, publicar, dar a conocer los resultados, a veces realmente se necesitan dar otros tipos de reajuste a la presentación de estos resultados mismos sin necesidad de estar ceñidos a una norma o una resolución de presentación de un trabajo de información de tesis. A eso de repente podríamos contribuir que esta esencia de publicación de resultados va más allá para mí de un esquema porque tú ves ese esquema de la universidad mira que este esquema ya como que de la universidad B. Entonces, más allá de esos esquemas, lo importante es cómo uno como investigador da la esencia de estos resultados y el impacto que ha tenido el trabajo de investigación. Creo que por ahí, para mí, es lo más valorativo de uno como investigador, el culminar el trabajo y darlo a conocer y, claro, ser abierta a las críticas, a las sugerencias que podríamos tener en base al trabajo que se ha realizado. Completamente, esa es la idea y la intención. De hecho, cuando nos encontramos frente a la presentación de un resultado científico, ya vamos predispuestos en torno a que la socialización y la comunicación de la propuesta va a tener ese esquema de investigación. El esquema de investigación que propone un programa, maestría, doctorado, postdoctorado, etcétera, si se declara o se pauta sobre la base de una norma, no solamente desde el punto de vista esquemático, sino para que exista una homogeneidad en la presentación del informe. Eso, perfecto, no cabe ninguna duda y de hecho es un requerimiento para que cada uno de los contenidos de esos informes de investigación tengan una lógica que permita una revisión más eficiente, adecuada, eficaz, pero nos estamos refiriendo acá del informe escrito a la socialización. Ese acto de socialización y comunicación no tiene por qué ser per se directamente igual al contenido del informe.
Porque una cosa es la comunicación escrita, pautada sobre la norma que estipula el programa, y otra cosa es la comunicación oral, que debe tener una particularidad en la identidad personológica, que debe tener particularidades en función del tipo de investigación y el contexto investigativo o educativo, esas singularidades que van a ser relevantes, pero sobre todo trascendentes y memorables. El que defendió Militza su tesis doctoral. Nunca olvidaré los aspectos que ella manejó, cómo las filminas tenían caracteres, imágenes, que realmente fueron a cada uno de mis sentidos y me hicieron reconocer el valor del aporte científico. Hacia ahí es que estamos dirigiendo el intercambio en la tarde de hoy. Gracias, doctor Vitre. Y sí, pues para mí fue un reto, les cuento un poco esto y disculpen que hable de repente mucho, pero pasar de la parte teórica, unas diapositivas o presentaciones en base a mucha teoría, muchas letras, porque creo que usted también lo ha vivido, doctor Vitre, doctora Viviana, ver una presentación ahora de la modernidad, porque antes usábamos el ecran para proyectar. Ahora con esto de las tecnologías, cuando veíamos las diapositivas llenecitas de pura teoría, palabras, párrafos, que a veces que hasta perdía al expositor, al ponente, al investigador que estaba presentando, para mí fue un reto desde el doctorado y les voy a ser sincera, me encantó el ser algo diferente y promoverlo dentro del espacio que yo estuve con mis compañeros y convencer a mi asesor de que pudiera ser así. El usar material iconográfico a mí particularmente me ayudó bastante. No descarto que sí hubo una parte que tenía que haber teoría, párrafos, definitivamente debe de haber, pero a mí me funcionó mucho, doctor Vitre, la parte iconográfica y me permitió sentir esta confianza y dominio del trabajo de investigación. Fue un reto, no de repente a todos les gusta, tampoco pretendo que sea una idea que a todos les pueda agradar. Gracias por los comentarios, doctora Militza. Elizabeth Mercedes Arona nos comenta que sí, ella considera que deben de existir y facilitar un esquema de investigación o parámetros para el proceso de investigación. Igual para elaborar el PPT y más concretamente la estructura, perfecto. Eso lo manejamos en cada momento y cada programa tiene sus bases y sus estructuras. Repito, lo que deseamos es que desde ya puedan concebir la socialización del resultado, no desde esa estructura esquemática que ha permeado la Academia Internacional por tantos y tantos años. De hecho, el reto es que al finalizar este diplomado, ustedes puedan hacer una presentación del insumo de investigación final, rompiendo esa lógica de ortodoxia y que podamos recrearnos en la socialización de los resultados de este proceso de superación y de investigación que ustedes están desarrollando, sea de una investigación propia o sea sobre la base de la reflexión de los aspectos teóricos y metodológicos que hemos manejado en este diplomado. Sobre ese particular, me es muy importante escuchar el comentario de la coordinadora del diplomado sobre lo que estamos evaluando la tarde de hoy, romper esa linealidad en la socialización de los resultados de investigación. Compañeros, buenas tardes. Sin duda, doctor Vitre, yo pienso que en estos momentos nosotros estamos bajo la estructura de poder proponer aspectos nuevos y justamente las propuestas crean desajustes y desacuerdos en la comunidad científica. Y vemos que en la medida que vayamos a trabajar en los investigadores, lo referente al pensamiento creativo nos ayuda a que nosotros podamos movilizar esa estructura del texto continuo al texto discontinuo, como lo mencionaba la doctora Militza. Nosotros vemos que existe la estructura como tal protocolaria, bien sea a nivel de tesis y a niveles de artículos, pero en el momento de socializar podemos hablar de un concepto que se llama idoneidad, y esa idoneidad nos permite que nosotros podamos poner en juego el pensamiento creativo y justamente
va a depender del método y también del tipo de investigación que nosotros desarrollamos. A sabiendas que muchos tipos de investigación se van bajo algunas bases como son variables dependientes, independientes, cuando hablamos de paradigmas netamente cuantitativos, y que ahí existe una linealidad absoluta al momento de presentar como tal los diferentes procesos de indagación. Pero cuando nosotros vamos caminando bajo todos esos métodos que nos ayudan a hablar de las líneas de investigación enmarcadas en los procesos cualitativos, justamente lo cualitativo nos lleva a procesos emergentes, procesos dinámicos, procesos cambiantes. Y esa dinámica de cambio nos conlleva directamente a nosotros poder llevar a ese tránsito de resultados y socialización de los mismos en la divulgación del conocimiento científico a través de propuestas nuevas. Pues como decía también el doctor Biltre, existen muchos programas que nosotros podemos tomar para efectos de poder recrear visualmente, porque ahí entran muchos elementos comunicativos que nos permiten que pueda darse un discurso. Y dicho discurso nos va a llevar a que nosotros como idóneos investigativos podamos proponer. Y esas propuestas justamente, como dije anteriormente, van a causar desajuste. En un proceso de socialización de resultados investigativos, sabemos que cuando interactuamos con la comunidad podemos apoyarnos en todo lo que se conoce en su momento con procesos multimediales, porque yo deseo de pronto mostrar parte de la entrevista, unas fotografías, podría mostrar también directamente algunos audios, porque vamos a mirar que nuestra interacción con la comunidad científica puede ser multimodal, y ese multimodismo nos permite que nosotros podamos integrar todas las acciones que nosotros hemos recopilado y que se convierten en ese proceso de socialización, para que no solamente mostremos textos escritos, porque hay formas de mostrar los textos también, tenemos símbolos, tenemos imágenes, y de esa manera pues sabemos que ese contexto multimedial nos va a ayudar a recrear y a optimizar la forma como nosotros venimos desarrollando, lo que decía el doctor Biltre, esa forma ortodoxa de realizar procesos de socialización o divulgación oral, porque sabemos que lo escrito está pues bajo los parámetros y sustentos que tienen las políticas de divulgación cada una de las revistas, y bajo esos parámetros nosotros nos movemos en los términos de escrituralidad, pero ya al momento de socialización o verbalización del proceso, socialización y poderle mostrar a la comunidad científica lo que hemos venido desarrollando en contexto, porque sabemos que al momento de interactuar con comunidades o al momento de interactuar con esos sujetos o actores participantes en los procesos de indagación, indudablemente nos llenamos de un cúmulo de experiencias, pero también de evidencias que nos ayudan a que nosotros podamos mostrar cuál ha sido justamente el proceso que hemos llevado a lo largo del contacto con la población. Entonces, creo que es interesante lo que el doctor Biltre nos ha compartido en esta tarde, o la introducción que él ha dado bajo la visión de esos procesos o planteamientos para efectos de romper esos esquemas o paradigmas que vienen dándose a lo largo de, pues, de lo que es hacer ciencia y socializar ciencia, y nos conlleva justamente a que podamos ir en ese proceso de metamorfosis o esos cambios que debemos dar, porque vemos que las nuevas poblaciones o los nuevos contextos ya han tenido interacción con esta pandemia, y justamente los procesos multimediales nos deben convocar a los científicos también que nos apropiemos de las herramientas que nos oferta las tecnologías de la información y la comunicación, y que estas herramientas alternas con los diferentes procesos de indagación nos ayuden a que sean muchas más dinámicas las que se tengan que desarrollar a nivel de socialización. Muchas gracias, doctor Biltre. No, gracias a usted, doctora, por sus comentarios, y aprovecho sobre todo su discurso para continuar con el proceso de introducción de esta propuesta, que no es para nada una propuesta acabada, pero sí es la intención real que he estado comunicando hace ya 3 años en diferentes contextos, como es el caso de República Checa, en Praga, en Madrid, España, en Trinidad y Tobago, en otros países latinoamericanos. Bueno, ya ha llegado a la virtualidad, para poder un poco que movilizar lo que bien está comentando la doctora Viviana, que es recrear
esa posibilidad comunicativa en torno a lo que ya protocolariamente está establecido en el informe de investigación. Para nada tenemos que continuar con esa estructura esquemática a la hora de poder presentar. Primeramente, ciertamente cuando hacemos este tipo de planteamientos, este tipo de propuestas, se genera lo que la doctora comenta como desajustes. Pero cómo no, viene la evolución, la reevolución y el adelanto, no solamente en la ciencia, sino en la técnica, en la tecnología, en los métodos, los procedimientos, si no existe la contradicción. ¿Cuándo, si no, se va a dar ese proceso de avance en este aspecto que es ínfimo quizás, si no conllevamos a que existan esos desajustes? Romper esquemas es lo que ha llevado a la humanidad a avanzar en todo momento. Segundo, es prácticamente un hecho inamovible que vayamos a presentar resultados de investigación induciendo en cada momento. ¿Y por qué esa presentación no va a cuestiones que permitan de manera clara deducir lo que hemos estado arrojando en cada momento de la investigación? ¿Que es difícil? Sí. ¿Que es complejo? ¿Verdad? ¿Que es atípico? También. Pero que es realizable completamente. Tercero, lo gráfico induce a lo visual y por tanto lo visual nos da la posibilidad de manejar una cantidad de información valiosa con solamente una grafía. Una imagen dice más que 1000 palabras. Quiero que se vayan quedando con estos conceptos porque son parte de la introducción no lineal del resultado científico. Y quizás alguno de ustedes de manera inconsciente ya lo haya estado desarrollando, planteando, quizás parcialmente, pero en la medida que se apropian de estos aspectos que les estoy compartiendo, lo verán con mucha mejor factibilidad para implementarlo. Segundo, lo textual discursivo siempre tiene que tener como elemento añadido, como plus, la identidad comunicativa del que presenta. Yo no tengo por qué presentar un resultado con las palabras del programa de doctorado, no, yo la voy a presentar con mis palabras, con mi identidad, con mi forma particular de comunicar, porque si no dejo de ser yo. Deja de ser Viltre el que está presentando el resultado de una investigación. Lo está presentando quizás una carcasa vacía con las palabras del programa doctoral. Entonces vamos un poco a que la pedagogía emergente de la coexistencialidad está sustentando esta propuesta de ruptura de la lógica lineal de presentación de resultados científicos. Todo lo que hacemos debemos sustentarnos sobre la base de esos elementos teóricos de las pedagogías emergentes que nos enseñan en cada momento a ser críticos, reflexivos en las propuestas que desarrollamos. Y finalmente, antes ya de continuar en este proceso de la propuesta, no podemos tener temor, miedo, recelo, reserva con comenzar en un camino. Si no, el hombre no hubiera llegado a la luna. Si no, no hubiéramos descubierto muchos de los avances de la humanidad. Los insto nuevamente a salirse de la zona de confort y poder, junto con Césped, junto conmigo en lo personal, ir introduciendo estos aportes en cada uno de sus contextos. Bueno, algunos elementos formales de la presentación. Recomendaciones esenciales.
Siempre hay que referir la institución central, la universidad, el título que se aspira, el programa doctoral, el tema, el autor, el tutor, el año. Bueno, son créditos que forman parte de la cuestión protocolaria, formal, ortodoxa, lineal y esquemática en la presentación de un resultado científico. Y como elemento que se induce siempre, se hace al inicio de la presentación. Y mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué debe ser siempre al inicio de la presentación? ¿Por qué no puede ser a intermedio o al final? ¿Cuál es la limitante comunicativa que declara tácitamente que usted deba hacer esa presentación en ese orden o no, pero esa presentación de elementos de crédito institucionales al inicio y no al intermedio o al final, o inclusive no decirlos con una filmina introductoria que declare esos aspectos sin usted tener que enunciarlos? Es suficiente. Y no tiene necesariamente que ser con carácter de texto escrito. Puede ser una imagen de la propia universidad, una fotografía del autor. Entonces, hay diversas maneras de manejar este elemento protocolar que no necesariamente tiene que ser con esta característica. Referirse al contexto educativo, bueno, en la introducción, algunas recomendaciones para no hacerlo lineal. Referirse al contexto educativo, a lo estipulado en la plataforma educacional y particularidades de la política educativa. Eso está más que visto, eso está más que trillado. Y repito, no significa que no esté en el contenido del informe, pero no tiene que ser parte de la comunicación oral. No debiera ser parte de la comunicación oral, porque si hay algo que es muy importante declarar en este momento, es que hay otros aspectos relevantes y trascendentes de la investigación que quedan por fuera de la exposición, precisamente por dedicarnos a estos aspectos que para nada son tan necesarios en la comunicación. Las insuficiencias generales, bueno, son el resultado de la observación, deben ser un mínimo de 5, un mínimo de 3, un máximo de 5. Hay otras personas que dicen que entre 5 y 7, porque si usted declara muchas, entonces, ¿cómo va a atender a tantas necesidades investigativas en un solo proceso de estudio? Bueno, eso puede estar sujeto a debate. Y el peso radica mayoritariamente en la experiencia que posee el investigador para poder diagnosticar, para poder detectar, para poder percatarse en cada contexto de esos aspectos. ¿Cómo poder ir a presentar esos elementos que sí van a inducir a la existencia de un problema de investigación? Bueno, hay muchas maneras. Mencionaré algunas de las que he manejado de forma personal en algunos contextos. La ejemplificación es una propuesta que viene como anillo al dedo para enunciar insuficiencias. Para nada es igual declarar: los estudiantes manifestaron carencias en el dominio del contenido de la metodología de la investigación en el 4º año de la carrera, que poder ejemplificar con un pequeño vídeo de 1 minuto que no va a robar para nada en su presentación del informe de tesis, o en un audio de boca del propio estudiante declarando que manifiesta insuficiencias en el dominio del contenido y por qué. Eso impacta directamente en el auditorio y el tribunal. Deja claro, sin necesidad de tanto protocolo, la existencia de la problemática.
Entonces tenemos los recursos a mano y no los utilizamos. Tenemos al estudiante real allí. Tenemos un contexto educativo que favorece que la comunicación del resultado se diversifique, no complejizándola, sino facilitándola, humanizando el proceso de socialización e impactando y haciendo trascendente y memorable ese proceso. Veamos la siguiente diapositiva. La contradicción fundamental. Bueno, este no es un requisito de todos los programas. Lo he visto como aspecto que sí se maneja en algunos programas doctorales en España y en algunos programas doctorales acá en Cuba, por ejemplo. Se estructura del estado actual al estado deseado. ¿Qué está sucediendo y qué quisiéramos que sucediera en un ámbito ideal? El primero responde a las insuficiencias detectadas y el segundo a lo que pauta la política educativa, a lo que intenciona el autor en ese proceso de transformación que debe darse al poder llegar a trascender la problemática de investigación. Entonces vemos una diapositiva, una filmina cargada de texto declarando ese aspecto. ¿Por qué? ¿Dónde está la necesidad? Si entre el estado actual y el deseado se ven las dos caras de una moneda. Se ve un antes y un después. En todas las redes sociales, con énfasis en Facebook y en Instagram, hemos podido percatarnos de que hay cientos de miles de ilustraciones que nos muestran esa política del antes y el después. ¿Por qué razón? Si ya esta es una propuesta, fíjense, más cercana a la realidad en la que se mueve hoy el contexto del ciberciudadano, del ciberespacio, de una sociedad hiperconectada. No utilizamos esa ejemplificación y cargamos la filmina de textos. Entonces, las opciones de romper esa linealidad están allí. Y la otra opción es la temporalidad en la que se muestra cada contenido. Porque la contradicción debe de estar precediendo al problema y no al revés. ¿Por qué hacerlo de manera inductiva y no de manera deductiva? Quédense con cada una de estas propuestas y conceptos para que puedan ir haciendo inferencias. El problema supone una insuficiencia generada por la interacción entre lo deseado y lo actual. Las insuficiencias se evidencian en los procesos y se manifiestan a través de los modos de actuación de los sujetos que participan en dicho proceso. La ilustración, la estadificación, son aspectos que permiten hacer el planteamiento sólido de un problema. Las estadísticas hablan por sí solas. Los gráficos demuestran que el problema está. La carencia puede ser evidenciada de otras maneras, no sobre la base del texto frío y la comunicación directa de esa problemática. El objeto de investigación se concibe como un proceso en el contexto educativo, ya sea en el ámbito didáctico, metodológico, axiológico, como he manifestado en cada uno de los encuentros, porque es muy importante que sepamos conceptualizar y objetivizar en qué ámbito, en qué área del conocimiento de las ciencias pedagógicas y de la educación está el elemento que pretendo modelar, que pretendo transformar. Y debe elaborarse sobre particularidades y singularidades del primer aspecto. Que si el objetivo debe estar sustantivado o indicar acción, que si el objetivo debe ser estructurado de forma SMART, o sea, un objetivo inteligente, que si el objetivo debe contener o no temporalidad e institucionalidad, bueno, en fin, eso lo decide el programa. Pero cómo se comunica ese objetivo es lo que decide la persona, es lo que debe decidir el investigador. Y allí la parábola, la fábula
inclusive el arte y sus manifestaciones, posibilitan recrear el comunicar el objeto y el objetivo de una investigación, que constituye la proyección del problema a resolver y debe elaborarse enunciando el resultado científico de la problemática. ¿Qué resultado? Sea un modelo, una alternativa, una plataforma, tareas, recomendaciones, en fin, todas esas modalidades que también en encuentros anteriores hemos evaluado y valorado. La forma trasciende al contenido. Usted llega a casa a entregar a mamá o papá un regalo de cumpleaños y desde el inicio que mamá o papá ve el envoltorio, comienzan entonces todos los órganos de sentido a enviar información al cerebro. Estamos hablando de que si el color es llamativo, ya ahí comienza entonces la sinapsis. Ay, es trascendente, es un regalo, el envoltorio, el color, ¿qué contendrá? Entonces debemos ser capaces de, en ese proceso de presentación, de trascender la forma, haciendo y logrando que los aspectos que presentemos tengan esa característica, saltando de manera cualitativamente superior de el elemento frío textual a recrear las formas. Bueno, otros aspectos como el campo, las recomendaciones que concreta el lugar particular del objeto, o sea, de lo macro a lo micro, elaborándose teniendo en cuenta esa singularidad, la particularidad más concreta posible, las hipótesis, preguntas científicas o ideas a defender. Estoy hablando de categorías que pueden o no estar presentes en los informes protocolares de sus contextos, pero que en la segunda parte o en el segundo encuentro podemos también un poco de declarar de cómo funcionan, si ustedes los manejan o no, para ir poder hacer esas inferencias. Sobre todo en la presentación de hipótesis, esa suposición o predicción científica que pretendo validar como parte de un proceso investigativo. ¿Cuántas maneras de declarar hipótesis? ¿Cuántas formas de poder hacer una predicción? Y no explotamos esas potencialidades. Es interesante que se tenga en cuenta que la introducción no lineal en la comunicación también no tiene por qué usted hacer una declaración concreta en cada momento de a qué está haciendo referencia. En este momento presentamos la hipótesis de la investigación que se sustenta en que si introducimos un nuevo modelo en la didáctica de la enseñanza de la historia, vamos a obtener que los estudiantes alcanzarán mejores resultados de aprendizaje. Por favor, es realmente tautológico, redundante, hasta cansón en ocasiones estar en un tribunal donde la comunicación del resultado tenga esas particularidades. Las etapas de investigación, las tareas, los métodos utilizados y los resultados también pueden ser recreados, y repito, utilizando manifestaciones del arte, utilizando recursos como la parábola, la fábula, la ejemplificación, la ilustración, la utilización de iconos, gráficas, estadísticas, comentarios que no sean solamente enunciados por el autor, sino que en boca de sus protagonistas puedan contarnos una historia, y ahí me detengo. La socialización de un resultado científico es el contar una historia. La historia de un proceso investigativo que da resultados es contar una anécdota, un cuento. ¿Qué sucede cuando contamos un cuento a un niño y no motiva? El niño se nos duerme, se nos cansa, quiere cambiar de actividad. Entonces,
con esa suspicacia tengamos la capacidad de contar nuestra historia de investigación sin que el tribunal desfallezca, sin que el auditorio haga caso omiso de su presentación. Repito, debemos lograr hacer trascendente y memorable el acto de socialización de un resultado científico. Bueno, las etapas, bueno, con sus recomendaciones, las podrán también ustedes ver en las diapositivas que compartiremos a través del grupo, y podrán ustedes hacer sus comentarios en el mismo grupo de WhatsApp o a través del privado o con la coordinadora del diplomado. Cada una de ellas con sus recomendaciones en los métodos, sean estos de contenido teórico, empírico u otras, haciendo énfasis en los aspectos fundamentales de los fundamentos teóricos metodológicos que deben sustentar el proceso de socialización científica. Pude presenciar una investigación, una socialización de resultados de investigación donde el proceso de aporte se sustentaba en un análisis de una triada de fundamentos teóricos sustentado en 3 referentes, y cómo podía declarar el autor de la investigación que el enlazar a cada uno de estos autores en su respectivo tiempo con el contenido de la investigación hizo emerger el aporte y el resultado. Toda la presentación se sustentó en esa propuesta. Brillante, trascendente, memorable la presentación de esa investigación. Bueno, estas son algunas recomendaciones que ustedes pueden manejar que van un poco más allá de los aspectos que hemos evaluado hoy, pero que tienen mucho que ver con la relación filosófica, ese par dialéctico que es contenido y forma. Y ahí vemos algunos aspectos de la estadística que pueden utilizarse en la presentación, sobre la base de los gráficos, las tipologías de gráficos que dicen mucho y que pueden ser empleados para recrear ese acto comunicativo que es la socialización de los resultados científicos. Otras recomendaciones es el no ser absolutos, el no cerrar como un esquema los elementos que se socializan. Hay que ir a cuestiones que puedan ir dando significados que sean trascendentes a la hora de la presentación. Recuerdo una presentación de un colega ecuatoriano, una presentación de maestría, donde él cambiaba los colores, o sea, la utilización de colores no a nivel gráfico, sino a nivel de grafía. Los vocablos que él quería resignificar en cada uno de los textos los cambiaba de color, y esto denotaba que el tribunal se fuera quedando con conceptos que iban dando cuenta del proceso de socialización de la investigación. Bueno, elaborar la propuesta puede ser de un carácter práctico metodológico, de un carácter teórico práctico, y las recomendaciones incluyen cada uno de esos aspectos de la modelación sobre los enfoques que ya hemos visto en este Diplomado Internacional de Investigación y Comunicación. En las recomendaciones declarar las características generales, específicas y la esencia del aporte. Esa derivación gradual puede surtir efecto, yendo de lo general a lo particular o singular. Hasta aquí la primera parte de esta introducción no lineal de resultados científicos. Espero haya sido de su agrado y sobre todo espero a partir de ahora sus comentarios, preguntas y aspectos que les han resultado trascendentes en la exposición de la tarde de hoy. Doctor Marino, bienvenido. Vamos a escucharlo. Luego Muy buenas. Doctor Biltre, vamos a mirar cuáles son esos nuevos conceptos que construimos y que nos ayudan a que podamos ir también transformando cómo nos enseñaron. Normalmente, cuando estamos en el camino investigativo, tratamos como que de imitar o modelar esas formas como nos han enseñado de poder desarrollar procesos de
protocolarización del proceso investigativo y del mismo modo de la divulgación. Entonces, hoy vemos cómo el doctor Viltre en su presentación nos insta y también invita a que podamos generar acciones nuevas, acciones genuinas, acciones que pongan una identidad y que esa identidad nos permita mostrar cómo hemos vivido el proceso investigativo como tal. Doctor Marino, bienvenido, lo escuchamos. Muchísimas gracias. Gratamente sorprendido con la presentación del doctor Viltre. Créame que esta no linealidad me ha dejado como en jaque y en verdad veo muy importante algunos de los, todos, pero sobre todo le he hecho bastante nota a lo siguiente, como la forma de comunicar una investigación tiene que trascender al fondo. En ocasiones uno se encuentra en investigaciones muy buenas, pero que al momento de exponerlas o de defenderlas son frías, no tiene una forma iconográfica, como dice el doctor, la envoltura que hacen de esas exposiciones no agradan al cerebro, no lo convocan a uno. Eso me pareció bastantísimo, el ejemplo que trae el doctor Víctor sobre la envoltura de un regalo, es absolutamente cierto. En los estudios de neurología, que es una de mis especializaciones, es evidente ese concepto de que tienen que crear emoción, tienen que crear impacto. Ese impacto hace parte de la forma y en ese sentido el fondo, que es lo importante de la investigación en un momento, llega más fácil al público, al jurado, a todo el mundo en general. Por eso también traigo a cuento lo que el doctor Viltre dice de unos amigos ecuatorianos que cambiaba de color algunas frases impactantes. Esas frases impactantes hacen parte de la forma, pero llegan al fondo de lo que uno quiere que le quede al auditorio o a los jurados o a los que están enfrente de la tesis o de unos resultados de investigación, que les quede en lo profundo de su cerebro. Muy acertado su conferencia, pero lógicamente, doctor Viltre, usted es una eminencia. Muchas gracias, doctora Viviana, muy amable, muchas gracias, feliz tarde. Bien, continuamos con el ciclo de participaciones. Gracias, doctor Marino. Doctora Yesenia, ¿tiene algo por aportar? Bueno, la doctora Yesenia nos comenta lo siguiente por la caja del chat. Dice que es un proceso de cambio. Gracias por compartir. Nos da una identidad y subjetividad al comunicar el conocimiento generado. Él dice, yo utilizo cambio de letra, iconos, imágenes, pero sí mantengo la secuencia tradicional de guiar la presentación. Gracias, doctora Yesenia, por compartir su experiencia en medio de la divulgación del conocimiento científico ya de forma, digamos, oral, al momento de socializarlos en los diversos congresos, o porque no solamente nosotros lideramos procesos a nivel de la divulgación cuando estamos sustentando nuestras terminaciones digamos, de estudios doctorales, postdoctorales, o en nuestras maestrías o de pregrado. Nosotros vemos que también cuando estamos participando en los diversos congresos, simposios, coloquios, conversatorios pedagógicos, pues también la invitación es para generar impacto en estos escenarios. Sin duda, la invitación de esta tarde de parte del doctor Carlos Viltre Calderón es que nosotros podamos dejar esa huella identitaria como investigadores en el campo de la socialización del conocimiento científico, y justamente vemos que sean visiones que nos ayuden a brindar procesos de adaptabilidad y emergencia en esta socialización del conocimiento científico. El doctor Viltre nos escribe por la caja del chat que esperamos que esta propuesta no sea una visión del doctor Viltre, sino que se convierta en un sello de césped e impacte en los escenarios que se declaran como tal. Muy bien. La doctora Elizabeth nos escribe también en la caja del chat que gracias, doctor Viltre, es importante conocer esta información porque las presentaciones nos ayudan a que la comunicación investigativa también pueda variar y sea justamente desde ese concepto que nosotros proponemos como huella identitaria. Escuchemos a la doctora Militza,
Doctora Militza, en este ciclo de participaciones queremos escucharla. ¿Qué ha sido como tal esa, digamos, aceptación en frente a la temática que el doctor Carlos Biltre la tarde de hoy ha compartido con nosotros humildemente? Muchas gracias, doctora Vivi. Y sí, pues, felicitar al doctor Biltre, siente compartiendo no solamente su experiencia, sino también su experticia, que dentro de las oportunidades ha ido teniendo, y a nosotros nos da ese ejemplo, y he tenido para bien a participar. Y sí, pues coincidimos en que no solamente tenemos que encasillarnos en un solo modelo, en un solo esquema. Somos abiertos. Me gustó mucho la parte final, el poder distinguir de nuestras presentaciones, de resultados en base a unos colores que expresaba ahí, para ir centrando las ideas y el camino para la presentación de nuestros resultados. Y creo yo que cada uno de los que participamos en este diplomado vamos a tener esa sorpresa de enmarcar nuestra presentación y dejar nuestra propia huella, nuestro propio estilo. Y eso nos va a ayudar también a romper esas barreras que de repente a muchos investigadores estresa, porque están enmarcados en esquemas que no digo que sean malos, pero siempre es bueno pintarlos de otro color. Gracias, doctora Militza. Y la oportunidad, pues, de participar. A veces, de repente, son muy hablantina, pero gracias. No, gracias a usted, doctora. Indudablemente, combinando el aporte de la doctora Militza y un aporte que nos escribe la doctora Yesenia Centeno en la caja del chat, la invitación esta tarde es a que nosotros tengamos apertura a hacer esa ruptura de los esquemas tradicionales, indudablemente. La doctora Yesenia nos dice que tuvo una experiencia anteriormente donde ella presentó a través de una infografía las posturas teóricas que había usado en la experiencia investigativa, y del mismo modo utilizó un árbol de problemas para poder presentar la problemática subyacente en su experiencia de indagación. Y es así como dice que ella quedó aplazada por parte de uno de los jurados porque le comunicó que no había entendido lo que ella había desarrollado. Indudablemente sabemos que por eso el proceso de apertura tenemos nosotros que ir rompiendo esos esquemas para que dentro de la base de estas nuevas digamos, dinámicas que se van a desarrollar de aquí en adelante, proponernos va a ayudar a que sea una dinámica compartida, una divulgación diferente, nos va a ayudar a que también los otros estén, digamos, abiertos a poder generar estos cambios también de forma individual y de forma grupal, bien sea a nivel de los grupos y semilleros de investigación. El doctor Biltre dice que somos nosotros los científicos, indudablemente, los académicos e intelectuales. Nosotros somos capaces de entender a otros, y que sabemos que en la medida de que los tribunales doctorales sigan con estos esquemas que son muy cuadriculados, que son muy específicos y tradicionales, como decía el doctor Biltre, ortodoxos, nos ayudan directamente a que podamos ver que quizás hay rezago de parte de los investigadores porque de pronto se pueda tener un estigma o un rechazo, pero por algo hay que empezar. Indudablemente, el doctor Biltre nos decía que esta comunidad científica de césped desea poner un sello nuevo, desea dar una huella identitaria, y que justamente esta temática de hoy, que ha sido tan interesante, pues todos hemos felicitado al doctor Carlos Biltre, el cual nos convoca y nos invita a que podamos ir haciendo esa metamorfosis en nuestro proceso de divulgación científica. Gracias, doctor Biltre. Tiene la palabra. No, gracias a ustedes por acoger esta humilde propuesta sobre la base de la sistematización y estancia en cada uno de los tribunales, en cada uno de los contextos investigativos en lo que la vida me ha dado el placer y el gusto de estar. Es importante que tengamos siempre esa posibilidad de reconocer que hay otros caminos que deben ser andados, que hay otras puertas que deben ser abiertas, y no solo para nosotros, sino para las comunidades que tanto necesitan de opciones y de oportunidades para poder expresarse de manera identitaria. Un placer haber estado con ustedes.
como diría uno de los grandes, otras tierras reclaman mis modestos esfuerzos. Nos veremos en la próxima semana. Abrazos y bendiciones a todos y buen fin de semana. Gracias, doctor. Un abrazo. Muchas gracias a todos los compañeros que estuvieron esta tarde presentes en la jornada de diplomado de investigación emergente y todos los procesos de comunicación. Indudablemente ha sido un tema interesante y que nos convoca a que podamos permitir que estas acciones transformativas también hagan parte de nuestro ser, pero también de nuestro actuar investigativo. Muchas gracias, doctor Viltre.